Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro pantaletas y un boxer. El día de hoy vamos a estar hablando de una película muy emblemática que causó un antes y un después en la historia del cine. Esta película está dirigida por Stanley Kubrick. Él fue un productor, un director, fotógrafo, nacido en Estados Unidos y bueno, realmente bastante exigente. Una de sus películas marcó un antes y un después en lo que se conoce hoy como el cine. Y bueno, ¿cuál fue esta película? Fue El Resplandor. I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and two little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Here's Johnny! Una de sus mejores funciones y una de sus mejores interpretaciones. No solamente por la narrativa que tenía la película, sino la estética profunda que tenía y la organización tan meticulosa que hubo en todo el rodaje de la película. Sí, era una organización bastante meticulosa porque a Stanley Kubrick le gustaba que inmersaran al espectador, a que se sintiera como parte de la película. De la Entonces película. eso Exacto. da mucho que decir acerca de todas las producciones que ha hecho a lo largo de Stanley Kubrick. Bueno, de hecho en la escena del final somos como momentáneamente parte del hotel Sí. y Exacto. escalofriante pues. Súper escalofriante, y que si hablamos obviamente de lo que es la estética y nos referimos por lo menos a Laura Zavala, que hablaba de que no solamente la estética se trata del contenido narrativo, sino también de la parte en la que está organizada el filme. También habla un poquito acerca de cómo es percibido el filme. Podemos hablar de que Stanley no buscaba que la narrativa fuera totalmente lineal, o sea, él buscaba que el espectador pudiera sumergirse dentro de lo que estaba pasando y crear escenas en donde habían pasillos dispersos, había momentos en los que las habitaciones cambiaban Es de que lugar. el hotel en sí no tiene sentido, o sea, arquitectónicamente hablando el hotel no debería existir porque no hay habitaciones que tienen luz de afuera y no pueden, Exacto. no es posible arquitectónicamente hablando. Bueno, eso se ve mucho en el libro, ya que el libro habla de que la casa en realidad era como una casa extraterrestre y en la película se ve de otra manera distinta, pues no es una casa extraterrestre, sino que a medida que va avanzando, va continuando la película, van ocurriendo cosas paranormales, por así decirlo. Sí, y que no son escenas simples, o sea, estamos hablando de que cada escena tiene un valor estético único, o sea, cada Claro. escena es muy independiente. Por lo menos las escenas en las que aparecen las gemelas, las escenas donde aparece el baño de sangre, son escenas que tienen una carga estética muy grande. La del Claro, laberinto. La del laberinto. Lo que pasa es que él crea una atmósfera opresiva y claustrofóbica. De hecho, también juega mucho con romper la cuarta pared con el personaje que tenemos, Jack. Jack. Juega mucho mirando la cámara, hace que el espectador sienta como esa tensión. Sí, y lo hace sutilmente, Exacto. pero tú a lo largo de la película te vas como que Vas poniendo más sintiendo, tenso, exacto. sí. Yo creo que eso es lo que él quiso representar, porque a medida que va pasando la película hay mucho Trama psicológico. mucho trama psicológico. Mucha y- tensión y sí, eso mucha tensión. eso está en ti, Psicológica. porque realmente no está pasando nada, pero la banda sonora también ayuda en eso, como el chirrido así incesante. La que banda pasa. sonora, Claro, los colores porque- y de hecho las tomas tan largas y Ajá, lentas y no pasa nada. y no pasa No nada, pasa hace nada. que uno, o sea, el espectador quede como asustado. A mí me daba Como miedo, o sea, yo quedaba así ansioso. como Expectante. exacto. Einstein decía que tenía que haber una sola emoción. Al momento de narrar una historia, Stanley no buscaba eso, o sea, Stanley buscaba mantener al espectador en una constante ansiedad, o sea, estamos hablando de una ambigüedad emocional tan grande que nos sumergía dentro de la misma narrativa. De hecho, y los espacios también se tratan como personajes. El laberinto es un personaje, el hotel mismo en sí es un personaje. Es un personaje. Claro, y que las escenas también
te dejan en ese suspenso, en esa espera, porque no tienen un final concreto, porque pasamos de una escena donde está sucediendo algún evento y la dejan inconclusa y no sabes qué está sucediendo allí porque, bueno, te cortan esa escena para empezar otra y te dejan en mucho suspenso. Oye, eso es muy importante porque fíjate que cuando hablamos de la narrativa que utilizaba Stanley era una narrativa cíclica, o sea, era muy repetitiva, porque no era como algo lineal, sino que él buscaba antecedentes del pasado, de repente te mostraba alucinaciones, de repente te mostraba cosas, o sea, cosas que no estaban pasando en ese momento del tiempo, o sea, no estaba siguiendo las leyes básicas del montaje, no había como tal una coherencia espacial y de tiempo, o sea, como le dije, los pasillos, el laberinto, y ese ciclo de repetición en la narrativa lo vemos en el final de la película, o sea, cuando aparece la foto de Jack. Por ejemplo, la escena, ¿cómo es que se llamaba la habitación? 120... La 127. La 127. Esa habitación, tú no sabes si lo que pasó es real o no. Exacto. Tú crees, o sea, uno puede interpretar que fue real o Claro, porque- que fueron alucinaciones del mismo. Exacto, porque al final no te lo dan visualmente, sino que te lo narran, pues, a medida que va avanzando la película. Claro, porque tiene varias interpretaciones. Porque tiene varias Kubrick no busca que interpretaciones. tú entiendas la historia de principio a final, sino que como que tú tengas tu propia vista. Y tú que tengas como tu propia perspectiva, y eso también nos hace ver que Standish no buscaba generar una película de terror básica, o sea, en la película de terror básica vemos que tiene un final o sea, tiene un inicio y un final. En el final sabemos el porqué del mal o se resuelve lo que estaba sucediendo, en este caso no se resuelve. O sea, en este caso él nos está dando un bucle, nos está diciendo que el mal que estaba viviendo en el hotel es algo repetitivo. Incluso el laberinto se refleja. En el laberinto se refleja mucho eso de un camino sin fin, un camino cíclico, un camino que no tiene salida, por así decirlo. Y es como el sello que él deja en sus películas. Porque si hablamos por lo menos de La Naranja Mecánica, There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. Go on! Do me in your cowards! He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. You are to be reformed. What exactly is the treatment here going to be then? Just going to show you some films. It's funny how the colours of the real world only seem really real when you video them on a screen. I'm cured! Praise God! You are not cured yet, boy. es lo mismo. O sea, con el final que le dieron, en el momento en que el protagonista sonríe y nos damos cuenta de que el tratamiento que le hicieron ya no está haciendo efecto. Entonces nos damos cuenta de que la maldad va a seguir ahí, o sea, que todo lo que había pasado en la película se va a volver a repetir, hagan lo que hagan. Claro. Mi punto de vista, siento que La Naranja Mecánica tiene un poquito más de narrativa en cuanto al Resplandor, porque esta es una crítica al conductismo, algo que realmente se practicó hace muchísimos años y vemos presente cuando a Alex le empiezan con el tratamiento ludovico, algo así, Ludovico. que le empiezan a poner obviamente estas imágenes violentas con la droga y hace que él genere este estrés y este asco hacia lo violento que está viendo. O sea, Es crítica a la sociedad, Ajá. claro, crítica... Es más reflexivo, en cambio El Resplandor es como una historia y de paso adaptada porque es de una novela. La Naranja Mecánica también es de una novela, Ajá. Sí. pero siento que, o sea, El Resplandor, si lo ves por encima y no lo analizas, es un tipo que se volvió loco en un Mató a la hotel. esposa Claro. y ya. En un hotel. Pero ojo, tiene demasiadas referencias narrativas. Claro. Demasiadas referencias visuales. O sea, la casa y el hotel está construido como el estilo de Usher, ¿saben? Que si las escaleras, los patrones que estaban en las paredes, o sea, todo está Pero es por eso, demasiado todo está bien pensado. Acá era el terror psicológico. Ajá. Era el que el miedo no se trata de un monstruo que está ahí, sino de que el espectador se está sumergiendo en lo que está pasando y el que al final no sabe qué realmente es lo que puede pasar. O sea, tiene un final tan abierto
que le da al espectador como esa ansiedad. Claro, Es un final muy inconcluso. Y el horror no solo, bueno, como dice Ari, no es solo un monstruo así, es más en la humanidad. La Naranja Mecánica, por lo menos, con todo del tratamiento psicológico, ¿hasta qué punto tú dejas de deshumanizar a las personas? De hecho, en La Naranja Mecánica todos los personajes son malos, todos los personajes son, son violentos. Son violentos. ¿Qué pasa? Que a los personajes, el policía, el tipo el asqueroso, el que es como, no sé si el rector de Alex, Sí, ese sí. tipo es un asqueroso. Ese tipo es Todos un asqueroso. están haciendo cosas malas, solo que bajo la... Como En respaldado, distintos niveles. en distintos niveles, pero Lo respaldados que pasa es están con la que ley. están en un futuro distópico en Exacto. donde como que lo romantizan, como que es normal. Y que la película muestra realmente como los dos extremos a los que puede llegar la humanidad, ¿saben? Porque cuando ponen la música de Beethoven estamos hablando de que está mostrando la belleza. O sea, Sí, está es irónico. Es irónico, súper irónico, porque está mostrando violencia con belleza, como que los dos extremos del ser humano. Y luego cuando a él le colocan el tratamiento y nos damos cuenta de que ni siquiera puede apreciar la música de Beethoven, quiere decir que ni siquiera estando bien, o sea, radicando el mal, puedes apreciar el bien. El mismo nombre de la película es eso mismo, pues, algo que es natural y Se que vuelve a medida deseable. se vuelve mecanizado, pues. Exacto. También que por fuera se ve como una fruta pues jugoso, como que está bien, pero por dentro perdió toda humanidad. Es que, o sea, si te quitan la posibilidad de decidir por lo que está bien o que está mal, porque él no está decidiendo, o sea, él ni siquiera, cuando le quitan ese raciocinio, él dentro de lo que para él está bien, hace muchas cosas que está mal. Claro. Pero tampoco tiene como la decisión de elegir. Lo que le decía el cura en prisión, que le habían quitado esa posibilidad de poder decidir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. No solamente es una crítica a la sociedad, sino al sistema. Tú, si le quitas la libertad a un ser humano, o sea, lo estás privando de sus derechos. Que la Por idea es lo que tú menos- decidas si eres bueno o eres Exacto. malo, Ajá. no que estés condicionando, o sea, tu libertad con respecto a lo No, que y sientes, que pues. el padre se lo decía, o sea, el padre le decía a él que cuando una persona es bondadosa, cuando una persona es buena, Está dentro, eso nace, es una decisión de la persona. Es una decisión que Pero toma no la puedes persona. forzar a la persona a tomar esa decisión. La persona tiene que tomar esa decisión por sí misma. Porque si lo obligas, después no va a ser una decisión, simplemente va a ser una acción porque me están obligando a hacerlo. Una máquina. Es como irónico, porque ellos estaban tratando de erradicar la violencia. Y él sale de la prisión y sigue habiendo violencia, o sea, la Claro. violencia nunca se acaba. Bueno, de hecho, al final de esta película se nota cuando le llega, no me acuerdo si es el presidente de algo, el ministro, no recuerdo, que él dice así como que, bueno, lo siento, él ya se había despertado después que se lanzó de esta ventana. Y él le No, dice, ese era como que alguien que se iba a lanzar a la presidencia. no. Sí, A la alguien que se iba a presidencia. lanzar a la presidencia. Para que lo volvieran a Para que elegir. lo volvieran. Exacto, entonces él quería agarrar, aprovecharse de esto. Se está acabando mi carrera política, entonces ahora sí me interesa que tú estés bien. Claro. Después de que yo te había lanzado ahí a flote sin saber si en verdad el tratamiento estaba funcionando o no estaba funcionando, Claro. o sea, a mí no me interesaba. Es que exacto, tiene un interés de por medio. Y si hablamos también de por lo menos la figura femenina dentro de la película, hay un claro ejemplo marcado. Si se dan cuenta, en El Resplandor también se muestra a la mujer de la misma manera, o sea, él la muestra como, digamos, esa interacción, o sea, esa atracción hacia el pecado. O sea, toda la película está sexualizada y toda la película en base a la mujer. Me gusta hacer que las mujeres sean víctimas, como convertir el personaje en algo trágico, por ejemplo con Wendy. Ella pasa de ser como la figura que era en la novela, que era una mujer bastante capaz, a ser una víctima trágica que todo el tiempo está buscando huir. O Sí, sea, le quita como que- el protagonismo, Exacto. como la fuerza. La película, por lo menos de La Naranja Mecánica, todas las paredes tienen cuadros sexuales. O sea, absolutamente todas. Incluso en clases de mujeres también las hay. Que a medida que va pasando la película, vemos más y más elementos sexuales, pop, del dadaísmo también, pero cada vez más sexuales. De hecho, en la escena en donde él mata a la mujer, creo que era gimnasta o no sé, a la persona que mata, se ve un miembro como de este tamaño, o sea, cada vez son sí. más y más cosas sexuales. El Milk Bar, que son figuras de mujeres en posiciones Sugestivas. Exacto, y que botan leche, o sea, son prácticamente unas jarras, pero... Utilizamos a la mujer como objeto que como persona. Exacto. Ya cerrando, podemos criticar un poquito lo que son los finales de la película. Porque como lo habíamos dicho, o sea,
Ambos son finales cíclicos, o sea, estamos hablando de narrativas cíclicas en donde todo va a ser una repetición, no nos da un fin concreto, más no quiere decir que sea un final inconcluso. Claro, porque esos eran uno de los sellos que tenía Stanley Kubrick, que él quería que el espectador pudiese sentir cuál era el final. O sea, te deja ahí con la mente abierta de qué es lo que puede suceder. No te da un final concreto, sino que tú puedes decidir qué es lo que sucede al final de la película. Claro, ahí reside el horror realmente. Él quería que el terror de la película no acabara cuando la película terminase, pues que tú te lo llevaras y siguieras pensando, pero qué fue lo que pasó. Se volvió loco, no se volvió loco. Claro. Él quería que más que todo que su película no sea olvidada, que divagaras de la película, que tuvieras tu propio punto de vista, manera de pensar. Es que las películas terminan y uno queda después maquinando realmente qué es lo que acabo de ver. Vamos a terminar con un plano súper cerrado, ¡pum! El protagonista, el nuevo ciclo. De su maldad, como al final muestra que esa maldad va a continuar. Ojo, esto nos habla mucho de la calidad de film que es la película y la calidad de director que tenía la película. Claro, por eso es que a pesar de que han pasado años desde que estas películas salieron, él sigue siendo recordado. Y aunque Stan Lee, bueno, falleció y claramente no hay más trabajos de él, o sea, hay más, pero no siguió sacando trabajos, siguen siendo recordados. Entonces, bueno, eso fue todo. Vean la película. Denle like. Cine, vale. Infórmense. Cultura general. Reflexionen.